Buen día, doctor. Hola, buen día. ¿Estamos bien en el canal donde estamos o nos cambiamos de canal? ¿Estamos bien en la línea en que andamos, jóvenes? Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Sí, Que doctor. me pareció que estábamos en Sí, otro doc. espacio. Bueno, vamos a ver, pues. ¿Ven la diapositiva? Disculpen. Sí, doctor. ¿Cambia? Doctor, ya se ve. Sí, doc. Muy bien, buenos días. Entonces vamos a hablar sobre el control de la expresión genética. Corresponde a la semana 18. Vamos a hablar del capítulo 12 de las páginas 460 a la 483. En esta ocasión yo les voy a hacer una lectura dirigida, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo está lo del libro. Traté de sacar lo más importante, porque siempre es un poquito complejo, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver la estructura de la envoltura nuclear para comenzar. Y vemos de que, ¿se recuerdan ustedes que la membrana nuclear, pero la membrana celular era una doble capa bifosfolipídica con cierto grado de permeabilidad, ¿verdad? Según Nicholson. Y ahora vamos a ver la membrana del núcleo. Ustedes se recuerdan que lo característico de una célula eucariota es que tiene un núcleo y ese núcleo está recubierto por una membrana, ¿verdad? Y esa membrana también está está estructurada de dos capas, o sea, también es una capa bifosfolipídica, pero que la permeabilidad de esta membrana va a ser mayor que la de la membrana celular, porque aquí van a haber poros donde va a haber un tráfico de sustancias que van y vienen, ¿verdad? Sustancias que se elaboran en el núcleo y proteínas que se elaboran en el citoplasma y que necesitan núcleo para su función. Entonces va a haber un intercambio a través de los poros. Entonces, aparte de la envoltura nuclear, que tiene dos capas, una interna y una externa, los puntos de fusión son los poros. Adentro del núcleo va a estar el nucleoplasma y en él también va a estar el nucleolo, pueden haber uno o dos o más nucleolos. Asimismo, también está la heterocromatina y la eucromatina. Vamos a diferenciar qué es eucromatina y qué es heterocromatina, ¿verdad? Aquí, pues prácticamente tenemos que recordar que el ciclo celular, en el ciclo celular es lo que vamos a ver en un par de semanas, en donde vamos a ver mitosis y meiosis para que analicemos detenidamente qué es lo que pasa con los cromosomas. Pero se recuerdan ustedes que en el núcleo celular está toda la información, está el ADN, que obviamente va a ser el punto de partida para que un ARN tome una información y sea llevada como un mensaje hacia los ribosomas, ¿verdad? Y ahí se va a desencadenar todo el proceso de la síntesis de proteínas, que también lo vamos a ver en su debido momento. Entonces, tenemos dos etapas muy importantes, que son la mitosis y la meiosis. En la mitosis, obviamente, el proceso es la regeneración de nuevas células para el crecimiento de tejidos, mientras que en la meiosis es la producción de gametos, ¿verdad? Asimismo, pues entonces tenemos que tomar en consideración que los cromosomas en sí no están formados cromosomas inicialmente, sino que es un proceso hasta que se forme el cromosoma. Y todo eso va a desarrollarse en el ciclo celular. Entonces, decíamos que hay células que no tienen núcleos, como por ejemplo los eritrocitos son células anucleadas, mientras que los protozoos y las células hepáticas son células que tienen dos núcleos, por lo tanto se llaman binucleadas. Otro tipo de protozoo tiene múltiples núcleos, al igual que la estructura muscular, y por lo tanto son polinucleadas. Y cuando una célula tiene un solo núcleo es uninucleada. Entonces quedamos claros de que hay una envoltura que va a formar el núcleo, ¿verdad?
y que va a permitir diferenciar el contenido del citoplasma y el contenido del núcleo plasma. Pero va a haber un intercambio de información entre el núcleo y el citoplasma, entre los elementos que produce el núcleo y los elementos que se van a producir por los organelos del citoplasma. Va a haber un intercambio y dependiendo de la etapa en el proceso mitótico, así va a ser la característica de los cromosomas, ¿verdad? Entonces, para hacer énfasis, ¿qué otros elementos están dentro del núcleo, ¿verdad? Están los cromosomas, el nucleolo y el nucleoplasma, ¿verdad? Como les digo, el cromosoma va a ir de menos a más, hasta que de ser una simple fibra hasta formarse un verdadero cromosoma, ¿verdad? Bueno, aquí, por ejemplo, inicialmente en esta imagen tenemos cómo hay dos núcleos, ¿verdad? Y la heterocromatina siempre se va a caracterizar por estar en la periferia, ¿verdad? Y luego está la envoltura nuclear. En esta otra imagen tenemos un núcleo, el nucleoplasma en blanco y en moradito, morado lila, lo que es la cromatina. Pero esto va a ir cambiando. Aquí empezamos a ver lo que son los poros nucleares. Entonces, decíamos que las células eucariotas lo más importante es que tienen un núcleo bien formado y que tiene una envoltura, la cual tiene dos membranas, ¿verdad? Una pared interna y una externa, y están separadas de entre 10 a 50 nanómetros. Puede variar, ¿verdad? Y juntas estas dos membranas tienen un promedio de 60 proteínas, ¿verdad? Distintos tipos de proteínas, inclusive transmembrana. Entonces quedamos claros que cuando las dos membranas se juntan o se fusionan, forman los famosos poros, ¿verdad? Y que tomen ustedes también en consideración que la membrana nuclear está en íntima relación con el retículo endoplásmico rugoso. Hace días hice una pregunta en el examen corto, que si las membranas estaban en contacto con la cara trans del aparato de Golgi, entonces esa era necesitaba una respuesta, era un enunciado falso, ¿verdad? Porque está en íntima relación con el retículo endoplásmico rugoso, como ustedes lo visualizan en esta imagen. Vean en moradito, morado lila prácticamente, está el espacio, este es el nucleoplasma, y afuera está el citoplasma. Vean ustedes que aquí está la fusión de las dos membranas. ¿Dónde está la fusión de las dos membranas? Es ahí donde se forma el poro. El poro tiene una característica como que fuese una dona, ¿verdad? Tiene un orificio al centro, o como a mí me da más la impresión como que fuera un aro de básquetbol, ¿verdad? Donde tiene hasta sus redes. Pero vean, vamos a verlo detenidamente, pero aquí lo que ustedes les tiene que llamar la atención es que hay proteínas transmembrana y que la pared del núcleo se interrelaciona con el retículo endoplásmico rugoso. Y vean ustedes aquí, todo esto está tachonado de ribosomas. Y asimismo, para mantener la estabilidad, está el citoesqueleto, ¿verdad? Y aquí vemos cómo a través de las proteínas, la nesprina une la pared a filamentos intermedios o a filamentos de actina, también por nesprina, ¿verdad? Y aquí prácticamente pues está la heterocromatina, ¿verdad? Y como les decía, hay un espacio entre membrana y membrana, lo mismo se visualiza acá. Entonces, este espacio que estamos viendo acá es un complejo, ¿verdad? Y lo vamos a conocer como complejo de poro nuclear, ¿verdad? Y que es una vía a través del cual va a haber intercambio de información, ¿verdad? Bueno, entonces, dentro del núcleo se va a llevar a cabo la replicación, ¿verdad? Y la transcripción del material genético que está en el ADN que está dentro del núcleo. Pero para que se lleve a cabo ese proceso de replicación y de transcripción, se necesita un gran número de proteínas que se sintetizan en el citoplasma, ¿verdad? En este proceso se da la orden que se elaboren esas proteínas, pero esa producción también que se lleva a cabo en el citoplasma, necesitamos que esa información que se lleva en los organelos, propiamente en los ribosomas, ¿va?
se necesita también que esas proteínas regresen a través de los poros para llevar a cabo estos procesos. Entonces, los ARN mensajeros y los de transferencia son subunidades ribosómicas, pues obviamente que se fabrican en núcleo y deben transportarse por medio a través de los poros, llevando información y trayendo. Entonces, si uno analiza una célula ELA, aquí tenemos una célula ELA, vean ustedes, son un tipo particular de células que se cultivan, que se utilizan en investigación, ¿verdad? Y que, como les decía, al estudiar esa célula ELA, uno se queda impresionado de saber que tiene alrededor de 10 millones de ribosomas. Increíble, ¿eh? 10 millones de ribosomas. Y para apoyar su crecimiento, un solo núcleo de estas células ELA debe importar alrededor de 560.000 proteínas ribosómicas y exportar aproximadamente 14.000 subunidades ribosómicas por minuto. O sea, eso es un dato impresionante y eso le da a uno a entender que no somos producto de la evolución, ¿verdad? No somos producto de un estallido, no es un proceso creativo por casualidad, por generación espontánea, nada de eso. Esto tiene que estar muy bien estructurado por un ser sumamente superior, ¿verdad? Entonces, en los poros nucleares, como les decía, pues se les puede llamar como una dona, como una rosquilla, como un aro, ¿verdad? Pero que tomen ustedes en consideración que, como por los poros van a pasar los ribosomas, el poro tiene que ser de 15 a 30 veces más grande que un ribosoma. Y tiene una característica octagonal debido a la posición de las estructuras que ahí están. Lo vamos a ver adelantito. El complejo del poro también tomen en cuenta que, hablando de las membranas, hablábamos de que tenía un promedio de 60 proteínas, mientras que hablando solo del poro tiene un promedio de 30 proteínas diferentes llamadas nucleoporinas. Esa estaba bonita para preguntas de examen. ¿Cómo se le llama a las proteínas que forman parte del complejo del poro nuclear? Ustedes contestan nucleoporinas, o si es falso y verdadero, o si de selección múltiple. O sea, esta diapositiva se presta para hacer esas preguntas, pero que quede claro que se llaman nucleoporinas. Entonces, en el corazón del poro nuclear se encuentra un canal central que está rodeado por un anillo de nucleoporinas, ¿va? Y que vean ustedes que esto está en reordenamiento constante, por lo tanto puede cambiar de diámetro de la abertura de aproximadamente entre 20 y 40 nanómetros. Por lo tanto, si las proteínas están en constante reordenamiento, eso quiere decir que hay movimiento del poro. Por lo tanto, el poro nuclear no es una estructura estática, sino que es una estructura móvil, ¿verdad? Vean ustedes acá cómo están las nucleoporinas, ¿verdad? Que tienen cierto movimiento y por lo tanto le van a dar movilidad a este poro. Vean ustedes acá que tiene un anillo, es decir, que está una membrana arriba y una membrana abajo y en el centro hay un anillo. Este anillo me da la impresión que tuviese la parte de formar la forma circular como que tuviese una función de esfínter, ¿verdad? Está este anillo y en la parte interna pues está un andamio central donde están incrustadas las proteínas, ¿verdad? Asimismo también, aparte del anillo transmembrana, existe un anillo que está en contacto con el citoplasma, ¿verdad? Y que es el anillo citoplasmático. Anillo citoplasmático, si hay anillo arriba, tiene que haber un anillo abajo. Y este es el anillo nuclear, o sea, que está en la parte interna del núcleo. Entonces, 3 anillos: citoplasmático, transmembrana y anillo nuclear. Veíamos aquí que los filamentos del citoesqueleto pueden estar en contacto para darle cierta estabilidad, y aquí es donde iban a aparecer la nesprina, ¿verdad? En la parte baja tenemos una cesta nuclear, lo que les decía, la canasta, o como cuando uno juega básquet y hay aquí prácticamente una red, o sea que en este caso es una cesta nuclear. Muy bien. Entonces, a través del poro
va a haber transporte de los distintos tipos de ARN, el mensajero, el ribosomal, un ARN pequeño, small, ¿verdad? Pequeñito, un mitocondrial o uno de transferencia, que se sintetizan en el núcleo y funcionan o se modifican en el citoplasma y vuelven a funcionar en el núcleo. Estos ARN se mueven a través del poro nuclear como ribonucleoproteínas. Muy bien. Entonces, sabemos perfectamente bien que dentro del núcleo está el ADN, ¿verdad? Está esa doble hebra, esa hebra que está helicoidal. Pero para que no se enrede, es como que ustedes tuvieran lana, una gran hebra de lana, pero para que no se les enrede, hacen una bolita. ¿Cómo se llama esa bolita, señoritas o jóvenes? ¿Ovillo? Todavía, ovillo, un ovillo. Entonces ustedes hacen un ovillo de lana para que no se enrede. O a mí también se me figura que como un yoyo, tenemos un yoyo, es aquel elemento redondo que tiene dos caras, puede ser de madera o plástico, ¿verdad? Paralelas, y uno enrolla ahí la pita. O un trompo, enrollan ahí prácticamente la pita en el trompo para que no se enrede. Entonces, ese es el mismo sistema que utiliza el núcleo para que no se enrede el ADN, ¿ya? Y él va a utilizar, en vez de ovillo, en vez de trompo, en vez de yoyo, va a utilizar lo que son los nucleosomas, que están formados a partir de las histonas. Entonces, los cromosomas, bueno, entonces tenemos que comprender que en las distintas etapas de la mitosis o de la meiosis, los cromosomas no están formados inicialmente, ¿verdad? Sino se me figura como que nosotros tuviéramos un plato de espagueti, en donde está el espagueti todo disperso. Pero si venimos nosotros, tomamos el tenedor y enrollamos el espagueti hasta que nos queda ya bien una ruedita ahí de espagueti. Entonces ahí sería cuando ya el cromosoma está bien formado, ¿ya? Entonces, todo va a ir por etapas y lo que está totalmente desplayado se va a ir uniendo hasta formar un cromosoma. Entonces los cromosomas parecen surgir de la nada al comienzo de la mitosis y desaparecer una vez más cuando la división celular ha terminado. Entonces, una célula humana promedio contiene aproximadamente 6.400 millones de pares de bases de ADN. 6.400 millones de pares de bases. ¿Se acuerdan las bases, verdad? Las bases nitrogenadas, las púricas y las pirimídicas? 6.400 millones de pares de bases de ADN divididos en 46 cromosomas. O sea, el valor de un número diploide de cromosomas. Cada cromosoma contiene una sola molécula de ADN continua, ¿verdad? Y entre más grande es el cromosoma, más grande es la secuencia de ADN que tiene. El cromosoma humano más grande contiene 0.3 mil millones de pares de bases. Dado que cada par de bases tiene una longitud de 0.34 nanómetros, o sea, 0.3 mil millones de pares de bases, constituiría una molécula de DNA a partir de un solo cromosoma, si habláramos de un cromosoma de 10 centímetros. O sea, el reordenamiento de pares que van a estar entre las uniones de la guanina citosina y la adenina timina. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible colocar 46 cromosomas en un núcleo que tiene solo 10 micrómetros de diámetro y al mismo tiempo mantener el ADN en un estado en óptimas condiciones, que no esté enredado, para que las enzimas y las proteínas puedan actuar, ¿verdad? De igual importancia cómo se organiza la molécula de ADN única de cada cromosoma para que no se enrede irremediablemente con otros cromosomas, ¿no? Entonces la respuesta se encuentra en la extraordinaria manera en que la molécula de ADN está empaquetada dentro del núcleo, ¿verdad? Entonces,
Les decía que el obvio aquí va a ser el nucleosoma. Y el nucleosoma, o sea, tenemos que llegar a formar un cromosoma, ¿sí? Pero la parte más baja está en la organización, la parte más baja de la organización de los nucleosomas, de la organización cromosómica es el nucleosoma. O sea, los cromosomas están compuestos de ADN. Aparte de ADN, tienen proteínas asociadas llamadas en conjunto cromatina. O sea, el ADN y las proteínas asociadas, todo eso se va a llamar cromatina. Y el empaquetado ordenado del ADN eucariota depende de las histonas. Entonces aquí caemos a algo más. Vamos a ver este aquí. Aquí está. Aquí están las histonas. Vean ustedes, las histomas son estas proteínas, estas bolitas, ¿verdad? Que se juntan en 8, ¿ya? 8 histonas hacen un nucleosoma. El objetivo es que ahí se enrolle el ADN, que le dé 2 vueltas. Regresemos. Entonces, el empaquetado ordenado del ADN eucariota depende de las histonas. Las histonas son proteínas. Y si son proteínas, están hechas a base de aminoácidos. Pero los aminoácidos que más destacan en las histonas son la arginina y la lisina. Por lo tanto, existen 5 tipos de histonas. 5 tipos de histona. Está la H1, la H2A, H2B, 3 y 4. Si tienen nombre, es porque tienen funciones distintas, ¿ya? Porque si no, dijera histonas H y todas iguales, ¿verdad? Pero no, tienen una función particular. Y veamos. Entonces aquí tenemos. Los nucleosomas son unidades fundamentales de la cromatina. Entonces aquí tenemos que un nucleosoma está compuesto de 8 histonas. Y si analizamos acá, nos damos cuenta que está la 2A y está la 2B. ¿Verdad? La 2A y la 2B. La 3 y la 4. Pero no está la H1. O sea, está la 2A, 2B, 3 y 4. Serían 4. Cada una con su copia, tendríamos 8. Por lo tanto, las 8 forman un nucleosoma. Y en ese nucleosoma se va a enrollar el ADN. Una vuelta, 2 vueltas. ¿Ya? 2 vueltas de ADN en cada nucleosoma. Pero para que no se desenrede, actúa la histona 1 y le pone un sello, ¿ya? Como que va a soldar el ADN, las 2 vueltas y lo solda, soldado, ¿ya? Pegado, anudado, como ustedes quieran, pero lo fija. Esa es la función de la histona 1, fijarlo para que no se desenrede, ¿ya? Luego se va a formar otro nucleosoma. Pero entre un nucleosoma y otro nucleosoma hay un segmento de ADN. Y a ese segmento de ADN le vamos a llamar ADN espaciador. ADN espaciador. ¿Estamos? Muy bien. Kohlberg expuso que el ADN y las histonas se organizan en sus unidades repetitivas llamadas nucleosomas. Ya lo sabemos. Cada nucleosoma contiene una partícula nuclear nucleosómica que consta de 146 pares de bases de ADN. O sea que tenemos 2 vueltas de ADN, 1 y 2 vueltas, ¿ya? Pero las 2 vueltas de ADN incluyen 146 pares de bases de ADN enrollados, como les decía ahí, aquí dice casi 2 veces alrededor del nucleosoma. O sea, del nucleosoma o de las 8 histonas. Como les decía, la H2 con su la H2A con su copia, la H2B con su copia, la H3 con su copia, la H4 con su copia, por lo tanto hacen 8. O sea, forman un octámero. Y ese octámero recibe el nombre de nucleosoma. Cuando están todos los nucleosomas juntos, ese es un selenoide. Bueno, y las histonas, las H1, están afuera del nucleosoma.
¿verdad? Y son las que, la histona 1 se le conoce como enlazador histona. A mí se me figura que enlazador como que dijera soldador histona 1, porque da las dos vueltas y aparece la H1 y hace un enlace ahí, un nudo o la fija. Y a la histona 1 se le conoce como enlazador histona, ¿ya? Porque se une a una parte del ADN enlazador que conecta una partícula nuclear del nucleosoma de la siguiente. O sea, eso se entiende más fácil en el dibujo, ¿eh? ¿Okay? Aquí está la histona enlazadora porque enlaza este segmento de ADN y con este otro, es decir, une un nucleosoma con otro nucleosoma a través de la histona enlazadora que fija las dos vueltas y permite que haya un espacio de ADN. Muy bien. Nuevamente, este es el nucleosoma. Una vuelta, dos vueltas. Aquí adentro están las H2A, 2B, 3 y 4, cada quien con su copia, y la histona H1 afuera. Y va quedando un espacio entre una histona y otra. Entre un nucleosoma y un nucleosoma. Va quedando un espacio y vean, se forma como un collar de perlas o como un rosario, ¿verdad? Ahora estamos en la época de las fiestas julias y tienen que rezarles ustedes su rosario, o tenemos, a la Virgen del Carmen, ¿verdad? Hoy es el segundo día. Muy bien. Entonces, las 8 moléculas de histona que comprenden una partícula nuclear del nucleosoma se organizan en 4 heterodímeros, 2 dímeros de H2A y 2B y 2 dímeros de 3 y 4, eso ya lo vimos, ¿verdad? La dimerización de las moléculas de histona está mediada por dominios en el extremo terminal C, que consiste principalmente en hélices alfa, representadas por los cilindros de la forma en que están plegadas las proteínas, ¿verdad? Eso ya lo vimos cuando vimos el doblamiento de las proteínas. Entonces veamos acá, nuevamente, el nucleosoma, ¿verdad? Lo que compone el nucleosoma y cómo se plegan las proteínas ahí, ¿verdad? Cómo se van plegando y cómo se van formando los selenoides. Entonces, el nivel más alto de la estructura de la cromatina, pues obviamente va a ser el cromosoma. Una molécula de ADN envuelta alrededor de una partícula nuclear del nucleosoma de 10 nanómetros de diámetro es el nivel más bajo de la organización de la cromatina. Pero cuando se forma el cromosoma, prácticamente es el nivel máximo, ¿verdad? Entonces vean ustedes aquí cómo se va compactando. Paralelamente, cómo se va compactando, ¿verdad? Entonces los nucleosomas sucesivos a lo largo del ADN se organizan en 2 pilas diferentes, como lo vieron acá. Se van ordenando en 2 pilas diferentes, ¿verdad? Y los nucleosomas alternados interactúan mediante una hélice a través de ADN enlazador. Dijimos que hay un ADN enlazador entre un nucleosoma y otro. El ensamblaje de fibras de 30 nanómetros aumenta la relación de empaquetamiento de ADN 6 veces más a unas 40 veces en total. O sea, el tamaño que queda se puede compactar 40 veces más, hasta el grado que quede totalmente compactado. Pero para mantener esas uniones también va a participar una proteína. Para mantener ese compactamiento también para mantener esos colochos más bien compactados, va a necesitar que participe la proteína coesina, que se le conoce mejor por su función en la retención de moléculas de ADN replicadas juntas durante la mitosis. La coesina es una proteína en forma de anillo que puede actuar como se muestra aquí en esta figura. Vean ustedes la coesina, como está permitiendo mantener la estabilidad para que no se desenrede. Entonces, el cromosoma mitótico representa lo último en la cromatina compactada. Entonces, cuando un cromosoma ya está formado, es lo máximo
el nivel máximo de compactación de la cromatina. Dijimos que la cromatina era ADN y proteínas, ¿verdad? Entonces, por eso es que está toda la información genética en el ADN. Un micrómetro de longitud del cromosoma mitótico, por lo común, contiene aproximadamente 1 centímetro de ADN, lo que representa una relación de empaque de 10.000 en 1, ¿verdad? Aquí en la figura 12-16 vamos a ver una visión general de los distintos niveles de organización de la cromatina, desde un filamento nucleosomal hasta un cromosoma mitótico, ¿verdad? O sea, desde lo que era el filamento de ADN, formando los nucleosomas, 8 histonas, una histona 1 que lo fija, un ADN espaciador, nucleosoma, ADN espaciador, nucleosoma, ADN espaciador, nucleosoma, ADN espaciador, se compactan, forman un selenoide. Todo esto está colocado en un andamio de proteínas, se va compactando a tal grado que va a formar el cromosoma. Entre más grande es el cromosoma, pues obviamente más ADN necesitó. Como les decía, de partir de lo que es un espagueti en un plato, a tomarlo con el tenedor y enrollarlo, y enrollarlo, y enrollarlo, y enrollarlo hasta que queda totalmente formado. O sea, todo es un proceso en el proceso mitótico. Entonces, como la cromatina es el conjunto de ADN, proteínas, histonas y proteínas no histónicas, ¿verdad?, que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas y que constituyen, al condensarse, el cromosoma eucariótico, como lo vimos acá, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que tenemos que tener claro, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a como está en el libro, ¿verdad?, está la sección 12.4, donde nos habla de la heterocromatina. Y que obviamente una vez se ha completado la mitosis, la mayor parte de la cromatina en los cromosomas mitóticos altamente compactados vuelve a su condición de interfase difusa. Se vuelve a dispersar. Sin embargo, alrededor del 10% de la cromatina permanece por lo general en una forma condensada y compactada en toda la interfase. Muy bien. La cromatina que permanece compactada durante la interfase llamada heterocromatina, para distinguirla de la eucromatina, que vuelve a un estado de dispersión. O sea que después de como eso es un ciclo, ¿va? Por eso vamos a ver el ciclo celular, y todos los ciclos es un proceso en el cual de lo mínimo a lo máximo y de lo máximo a lo mínimo va rotando. Entonces, para diferenciar qué es heterocromatina y eucromatina, la hetero normalmente está inactiva, no desarrolla transcripción, ¿verdad? No es repetitiva, está prácticamente en una fase terminal del ciclo, en la fase S del ciclo celular. Está más condensada, normalmente está en la periferia del núcleo, ¿verdad? Como acá, la heterocromatina. Y la eucromatina sí tiene la función de transcripción, no es repetitiva, está en la fase del ciclo celular, en la fase S temprana, y está en la tardía, está menos condensada y está dispersa por todo el núcleo, ¿verdad? Entonces, la eucromatina 10% menos condensada en las regiones activas transcripcionales. También, como dice Karp, existen dos tipos de heterocromatina: la constitutiva, ¿verdad? La constitutiva y la facultativa. La constitutiva permanece en un estado compactado. Constitutiva, compactada. En todas las células, en todo el momento, y por lo tanto representa ADN que se silencia de forma permanente. La constitutiva. La facultativa es la cromatina que se ha inactivado específicamente durante ciertas etapas de la vida de un organismo o en ciertos tipos de células diferenciadas, ¿verdad? Bueno, aunque las células de las hembras contienen dos cromosomas X, ¿verdad?, solo uno de ellos es capaz de transcribir, de llevar a cabo esa información. El otro cromosoma X permanece condensado como un grupo heterocromático que se le conoce como cuerpo de Barr, ¿verdad? Eso gracias al investigador
que elaboró este estudio en 1949. La formación de un cuerpo de Barr garantiza que las células de ambos sexos tengan el mismo número de cromosomas X activos y así sinteticen cantidades equivalentes de los productos codificados por los genes vinculados al X. Bueno, entonces, ¿cómo está formado un cromosoma? ¿Verdad? Vemos esta X, ¿verdad? Que tiene dos brazos cortos, dos brazos largos, tiene un centro, este es el centrómero, y en la parte de atrás está el cinetocoro. En algunos libros aparece con la letra K, cinetocoro, ¿verdad? Obviamente el centrómero tiene proteínas diferenciadas. El cinetocoro se va a enganchar a los microtúbulos del uso mitótico para poder desplazarse. Y en los extremos están los telómeros. Obviamente todo esto es cromátida, ¿verdad? Y también puede haber unos satélites, ¿verdad? Por lo tanto, la constricción esta acá es la que permite la formación del satélite. Entonces, el telómero, hablando de los extremos, las puntas de cada molécula de ADN está compuesta por un tramo inusual de secuencias repetidas. O sea que aquí hay secuencias repetidas que, junto con un grupo de proteínas especializadas, forman un casquete en cada extremo del cromosoma llamado telómero. Es un casquete. Los telómeros humanos contienen una secuencia repetida alrededor de 500 a 5000 veces. Y los tenemos nuevamente, los telómeros en amarillo, acá en blanco, acá en esta imagen, nuevamente. El centrómero, dijimos que es esta parte central, la parte central. Tiene una secuencia de ADN de 171 pares de bases repetidos en el tándem, o sea, en el espacio, ¿verdad? De funcionalidad, que se extiende por al menos 500 kilobases. Este tramo de ADN se asocia con proteínas específicas que lo distinguen de otras partes del cromosoma. Lo que les decía, en el cromosoma, en el centrómero, hay proteínas distintas a las del resto del cromosoma y que le dan esta constricción y que van a ser básicas a la hora de que haya una anafase, ¿verdad? Ahora vamos a lo que es la epigenética. La epigenética, pues obviamente entendemos que en el ADN está toda la información, están todas las bases que determinan las características de una persona. Pero la epigenética puede alterar el fenotipo de una persona y va a estar alterado por ejemplo, por factores ambientales. O sea, cómo el ambiente determina cómo vamos a ser nosotros, ¿verdad? Si nosotros vivimos en un ambiente donde todo el mundo hace ejercicio y también nosotros nos entusiasmamos y hacemos ejercicio, vamos a un gimnasio, y entonces ese ambiente nos va a permitir desarrollar cierta estructura fenotípica, ¿verdad? Entonces, por supuesto también que tiene que ver la dieta, ¿verdad? Una dieta balanceada, pues una persona normal, pero una persona con una dieta que tenga un ingreso excesivo de comida chatarra y grasas saturadas, pues va a ser obesa. Por ejemplo, estos dos astronautas son gemelos idénticos, pero él se fue estuvo un año en el espacio y con la dieta y el ambiente, miren cómo hay cierta diferencia, ¿no? Entonces el ambiente es determinante. Una cosa es que debe quedar claro, ¿no? Que la herencia, el ADN no se va a modificar, ¿ya? A la herencia que no está codificada en el ADN se le denomina epigenética, no genética. O sea, el ADN no se modifica, la herencia genética no se modifica. Por eso existe la epigenética, que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes sin ningún cambio de la secuencia de ADN subyacente en el organismo. Por ejemplo, una persona quizás pudo haber sido un gran futbolista, pero nunca lo llevaron a un lugar donde se pudiera desarrollar, en cambio lo sentaron ahí para que juegue ajedrez, entonces va a desarrollar otros elementos que si lo hubieran llevado al fútbol, que hubiese desarrollado otros elementos, y por lo tanto, aquí está de activación o desactivación de ciertos genes, ¿ya? Es decir que
establece la relación entre la influencia genética y el ambiente que determina el fenotipo. O sea, el ambiente es el que va a determinar el fenotipo, ¿verdad? Entonces, la epigenética del griego epi, que significa obviamente en o sobre la genética, se define como el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin modificación de la secuencia del ADN. O sea, no se modifica la secuencia del ADN, ¿verdad? Pero los factores ambientales sí lo modifican, ¿verdad? Entonces, la epigenética son marcas químicas que se añaden al material genético y permiten su correcta actividad. El ejemplo más típico para entenderlo sería el de los gemelos monocigóticos, ¿eh? Tienen el mismo ADN, pero pueden ser diferentes y sobre todo tener enfermedades diferentes. O sea, si yo vivo en un ambiente, por ejemplo, donde la tierra es rica en zinc y cobre, si como productos ahumados, productos salados, voy a tener cáncer gástrico, ¿verdad? Y si ese otro gemelo vive en un ambiente donde las tierras no están saturadas de zinc ni cobre, no come productos salados, no come productos ahumados, no va a desarrollar cáncer, ¿ya? Entonces, el ambiente incluye los factores dietéticos, ¿no? Entonces, a pesar de que sean gemelos monocigóticos, pueden tener enfermedades distintas. Decía un dicho ahí, comer para morir, o dependiendo de lo que comamos, de eso vamos a padecer. Entonces la epigenética controla los genes. En ciertas circunstancias los genes pueden ser silenciados o sobreexpresados a lo largo del tiempo, ¿verdad? En otras palabras, pueden ser encendidos o apagados. La epigenética se encuentra en todos los aspectos de la vida. Es como, por ejemplo, que pasemos a un carro. El carro tiene 4 llantas, pero si una llanta se pincha, ¿verdad? Se va a ir de un lado el carro, ¿verdad? Pero siguen estando las 4 llantas. Entonces, en los genes es lo mismo. Unos se pueden apagar y otros se pueden activar. O sea, el ambiente va a estar en todos los momentos de la vida y va a determinar diferencias físicas, susceptibilidad a enfermedades, inclusive para el tiempo que va a vivir una persona, a pesar de que sean gemelos idénticos, no quiere decir que nacieron juntos y van a morir juntos. Nunca se ha visto eso, ¿no? Bueno, en conclusión, el ambiente modula muchos fenómenos biológicos. No podemos cambiar la secuencia del ADN, pero sí podemos modificar la expresión génica mediante la dieta y el estilo de vida. Es decir, que si mis padres son obesos, por decir algo, lo más seguro es que vaya a hacer. Pero si yo tengo una dieta adecuada, un ritmo de vida controlado y con suficiente ejercicio, obviamente voy a controlar eso. Muy bien. El núcleo es obviamente es una entidad que está bien organizada, ¿verdad? Como ya lo vimos detenidamente, ¿verdad? Pero aquí veamos algo muy importante. Cada célula adulta contiene todos los genes necesarios para convertirse en cualquier otra célula en ese organismo. Es decir, hicieron algunos estudios. Uno de ellos, por Frederick Stewart, de la Universidad de Cornell, quienes demostraron que una célula adulta de la raíz de una planta madura, aislada, podría inducir para convertirse en una planta desarrollada, ¿ya? Y un segundo estudio lo hizo John Gurdon, de la Universidad de Oxford, donde extrajeron un núcleo de una célula intestinal de un renacuajo y lo traspasaron a un huevo donde le habían quitado el núcleo y le incorporaron el núcleo que se extrajo y por lo tanto crearon otro nuevo ser, ¿verdad? Entonces se demostró que todos los núcleos presentes en un animal clonado se derivan del núcleo tomado de una célula somática, o sea, de una célula madre, ¿verdad? Ian Wilbot en Escocia, por ejemplo, pudo clonar la famosa oveja Dolly, y lo que ellos hicieron fue trasplantar el núcleo de una oveja, ¿verdad? Y unirlo al citoplasma, se podría decir, al elemento básico, a un huevo de otra oveja.
Lo vamos a ver en dibujos para que sea más fácil. Entonces ellos lo que hicieron fue el trasplante del núcleo derivado de células cultivadas de la glándula mamaria a un óvulo no fertilizado, cuyos cromosomas se habían eliminado, ¿ya? Entonces, el núcleo que llevaban de una oveja lleva toda la información, ¿vale? Entonces, todo el conjunto de instrucciones genéticas están presentes en las células adultas y pueden apoyar el desarrollo de un organismo completo en condiciones adecuadas. Entonces, lo que hicieron aquí es que el éxito de este experimento de clonación, ¿verdad?, descrito antes de llevó a cabo la conclusión de que el estado transcripcional de una célula diferenciada, que a su vez depende del estado epigenético de una cromatina, no es irreversible. O sea, que el ambiente siempre va a determinar las características fenotípicas de ese nuevo ser, ¿verdad? Durante un experimento de clonación, el núcleo de una célula diferenciada puede dejar de expresar los genes del tejido adulto del que lleva la información por factores ambientales del otro óvulo. Entonces veámoslo vamos a verlo en dibujos para que se entienda fácil. Entonces puede concluir, ¿verdad?, que un núcleo de una célula diferenciada puede ser reprogramado por factores que residen en el citoplasma de su nuevo entorno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le llamó a la técnica que emplearon en la clonación de la oveja Dolly? Eso fue la transferencia nuclear de unas células somáticas, ¿verdad? Transferencia nuclear de células somáticas, ¿verdad? O sea, SCNT, ¿verdad? ¿Y cuál era el objetivo de crear a Dolly? Pues el objetivo era crear animales más saludables y que obviamente tuvieran beneficio para la economía. Asimismo también plantas con propósitos mejorar la agricultura. Entonces aquí tenemos el ejemplo bien claro. Esto fue la clonación de la oveja Dolly. Teníamos una oveja A, como ven ustedes, de la glándula mamaria se extrajo una célula completa. Y lo mismo aquí de la oveja B se extrajo una célula completa. En la oveja A se extrajo el núcleo. Y en la célula B se eliminó el núcleo, ¿ya? Entonces quedó solo la membrana y el citoplasma. La membrana y el citoplasma recibió el núcleo, ¿verdad? Y de esta manera lo sembraron en una oveja C, ¿ya? En una oveja C. Y el producto fue el nacimiento de la oveja Dolly, idéntica prácticamente a la oveja A, porque aquí llevaba toda la información. Pero, de acuerdo al ambiente en que se desarrolla esta oveja, desarrollará sus características fenotípicas. Entonces esto ya pertenece a la historia, ¿verdad? La oveja Dolly fue creada el 5 de julio del 96, pero hasta 7 meses después dieron a conocer el invento, y hasta el 22 de febrero del 97. La oveja Dolly murió el 14 de febrero del 2003, ¿verdad? Vivió 7 años, fue el primer mamífero clonado a partir de células adultas. Y como les decía, sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo en Escocia, Ian Will y Kate Campbell, ¿verdad? Actualmente esta oveja está en un museo en Escocia. Así que muchas gracias por su atención y les dejo unos minutos para que se preparen para el examen. Encienden todo su cámara. El examen va a ser de 4 preguntas, ¿verdad? 4 preguntas que son de falso y verdadero. Tienen 3 minutos para contestarlas. Muy bien. Entonces, por favor, encienden todo su cámara. Jóvenes, enciende su cámara. Eso, gracias, Mariela. Se recuerdan que la cámara no es para verles, a verlos a ustedes de frente, ¿verdad? La cámara
es para ver su perfil y su pantalla. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces arreglan todas sus cámaras, ¿no? Tiene que verse el perfil y su pantalla. El perfil y su pantalla, por favor. Eric, Julián, arregla tu cámara. Jeffrey Magdiel, arregle su cámara. Lo mismo, Jesslyn. Mariela Alonso, arregle su cámara. ¿Te recuerdan? La cámara la tienen que poner en la parte de atrás del hombro, o sea, en el punto ciego, dijera cuando uno va manejando, en su punto ciego para verles el perfil y la cámara y la pantalla. Doctor, buenos días. Manda. Doctor, fíjese que yo le quería comentar algo respecto a la cámara. Cuénteme. ¿Ubicó? Fíjese, Doc, que yo no puedo poner una cámara de perfil. Es que fíjese que mi teléfono se averió y no hay nadie en mi casa como para pedirle favor que me preste su teléfono. Entonces no sé si usted me permite realizar el corto de esta manera. Le pido. Sabes que no es legal, ¿verdad? Sí, Sabes yo que no es sé. legal. No sé si usted Sabes me. que no es legal, pero te voy a dejar en el centro, te voy a anclar a la pantalla para que estés ahí Le bien. pido disculpas, oye. No es porque Ah, el de acuerdo. teléfono se Vas a averió. quedar ancladito al centro de la pantalla. Gracias, muy amable, oye. Hola. En la última pregunta hay una letra S de más. La respuesta dice, perdón, la pregunta, el nucleosoma. Omiten la letra S. El nucleosoma. Dice ahí el nucleosomas, pero es el nucleosoma. Estamos por comenzar el examen. Hacen favor de leer bien su pregunta, ¿verdad? Porque hago énfasis en que no es lo mismo micrómetros, nanómetros, centímetros, metros o kilómetros.
¿verdad? Fijan bien en esos datos. Sí, comienza el examen, jóvenes. Doctor, disculpe. ¿Qué manda, Carlos? Fíjese que a mí no me aparece el corto, no sé dónde está. Está en módulo 4, pero no me aparece. ¿A todos les aparece el examen? A mí no me aparece, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo? No me ¿No les aparece. escucho? A mí sí. Sí, doctor. Bueno, sí si les aparece. aparece a unos, tienen que tratar de ver todo, porque si no estuviera el examen no le apareciera a nadie. A mí tampoco me aparece, doctor. ¿A quién otro le aparece? A mí me aparece, doctor. A mí también me aparece, doctor. A Explíqueles mí dónde lo también, encontró. A mí también, yo lo encontré en el calendario. Gracias. Está en el calendario, jóvenes. Si le aparece a unos, le tiene que aparecer a todos. A mí ya me apareció, doctor. Gracias. Los que levantaron la mano ya terminaron. Ya, doctor, ya Ya, doctor. Gracias. Gracias.
Aún hay tiempo para los que entraron tarde. Tenemos 2 minutos para los que entraron tarde. ¿Terminaron todos? Jóvenes, Sí, doctor. Sí. bueno, vamos a escuchar las preguntas y las respuestas. La número 1. La envoltura nuclear consiste en 2 membranas celulares dispuestas paralelas entre sí, separadas por 10 a 50 centímetros. ¿Esa es verdadera o falsa? Falsa, según nanómetro. Falsa. Jóvenes, Falsa. falsa. ¿Cómo van a ser 50? Imagínense medio metro de separación. Sí, falsa. La envoltura nuclear es un centro de actividad para el movimiento de ARN y proteínas que en ambas direcciones entre el núcleo y el citoplasma. O sea, a través de la membrana y los poros hay un intercambio de sustancias entre el citoplasma y el nucleoplasma. Por lo tanto, esa es Verdadera. verdadera. Muy bien. A pesar de su considerable tamaño y complejidad, el complejo de poro nuclear contiene solo unos 3.000 proteínas diferentes llamadas nucleoporinas. Solo tiene 30. No 3.000, sino 30, ¿verdad? Por lo tanto, es Sí. falsa. Vamos. Y la última dice, el nucleosoma es el nivel más alto de organización cromosomo. El glucosoma no, el nucleosoma no es el nivel más alto. El nivel más alto es el cromosoma. ¿De acuerdo? Entonces el nucleosoma, ¿se recuerdan ustedes que estaban las 8 histonas donde se enrolla 2 vueltas de ADN? Después está el ADN espaciador y otro nucleosoma. Entonces no es el nivel máximo de compactación, el nivel máximo es la cromatina. Así es de que, gracias por su atención y cuídense bastante. Siguen usando su mascarilla, por favor, y les ruego en vacunarse los que no están vacunados. Y no sé si ustedes ya escucharon que hay denuncias de que algunos están haciendo TikTok y memes con las fotos de sus compañeros y sus docentes. Les ruego no seguir con eso, porque van a haber sanciones y por algo que no vale la pena, pues entonces por favor no se expongan, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Cuídese también. Nos vemos. Gracias, doctor. Felicidades, doctor. Espero que todos hayan sacado el